Muy buenas a todos. Estamos en la sesión 5 del curso de César, organizado por el Club.net Almería. Hoy estoy, además de con mi compañero Juan Pedro, con Jesús. Sí, somos Jesús y Jesús. Sí, doble. Si es curioso, la mayoría de miembros de nuestro Club.net se llaman Jesús. Pero bueno. Sí. Vamos a continuar con la sesión. En este, como habíamos dicho, primero íbamos a introducir el concepto de objeto. ¿Qué es un objeto? Creo que la forma más fácil de explicarlo es un objeto en programación es la representación de un objeto de la realidad. Así de simple. En la realidad existe el objeto manzana, todo el mundo sabe lo que es una manzana. Puedo programar una clase que se llama manzana, que siga la estructura de un objeto y represente las propiedades de la manzana, los métodos que representan acciones que se pueden hacer con la manzana, como comer, cortar, cocinar. Entonces, eso es un objeto. ¿Por qué se utilizan los objetos? Bueno, un objeto va a permitir estructurar la programación de forma muy simple, muy legible, y además va a permitir ciertas propiedades, como es la herencia, para no tener que escribir todos los métodos siempre en el mismo objeto. Es decir, si tenemos un objeto que se llama animal y luego un objeto carnívoro y un objeto herbívoro, tanto carnívoros como herbívoros tienen características comunes de animal. Por tanto, podemos heredar de la clase animal para no repetir esos métodos y repetir esos atributos. Ahora explicaré mejor qué es el atributo. Para explicar esto hemos utilizado un ejemplo que dice construir una clase punto que tiene dos coordenadas. El comportamiento de un punto podrá ser devolver una copia del mismo, trasladarse o mostrar en pantalla su posición. Entonces vamos con el código. Vamos al visual. Ahí a verlo todo a tope. Vamos a abrir nuestra solución del curso. El proyecto donde teníamos todo el contenido. ¿Cómo se llamaba? Era este. No, este no era. Siempre se me olvida el nombre, sí, ahí está. Lo tenemos. Preparando la solución. Y nuestra sesión 5. Proyecto de inicio. Y bueno, vamos a bloquear el segundo, que ya sabemos lo que pasa con nuestro 12. ¡Hala! Que si no hay dos main y aquí tenemos el código. Bueno. Como decimos, aquí vamos a tener dos clases. Tenemos una clase punto y debajo una clase program. Bueno, en este caso la clase se llama ejercicio 1. La clase punto y la clase ejercicio 1. ¿Qué tiene la clase punto? Bueno, la clase punto es la representación del objeto punto al que va a ser invocada por program. Bueno, una clase empieza siempre por mayúsculas nombre, por convenio, y va a tener primero los atributos. ¿Qué son los atributos de un objeto? Los atributos de un objeto son variables que representan una propiedad de ese objeto. En este caso, bueno, son atributos públicos. Público-privado lo veremos en una de las próximas sesiones con el tema de herencia, un poco más a fondo, pero básicamente, si es público, otras clases podrán acceder a él. Si es privado, ninguna otra clase podrá acceder a él. Solamente se podrá llamar desde la misma clase. Veis que la variable tiene una llave y dentro pone get y set. ¿Eso qué es? Ahí se está poniendo el getter, lo que se llama el getter y el setter de la variable. ¿Qué son el getter y el setter? El getter es un método que se va a llamar siempre que pedimos el valor de la variable, del atributo en este caso, y el set es un método que se va a ejecutar siempre que entramos que asignamos un valor nuevo a la variable. Cambiarlo sería, en este caso, tan sencillo como al lado del get o del set poner unas llaves y dentro escribir el método. Esto va a permitir poner ciertos comportamientos. Por ejemplo,
verificaciones antes de la entrada de datos o transformación de los datos a la salida. Un ejemplo. Tenemos x, que es un valor entero, y no queremos que sea nunca mayor de 10. Pues podemos poner en el set que solo lo haga, que haga una verificación y solo inserte el valor si es menor de 10. Si es mayor, que inserte, por ejemplo, 0 o inserte menos 1. De esta forma, estaríamos controlándolo ahí, a la hora de cambiar la variable lo controlamos y no en el código, lo cual nos va a permitir que si asigno un valor nuevo a x en 20 sitios del código, no tener que estar haciendo la verificación en cada uno de todos esos sitios. Claro. Luego tenemos el método constructor. El método constructor es un método especial que tiene que ser público y el nombre es siempre, siempre, siempre el mismo nombre que la clase. Este es el método que siempre se ejecuta cuando declaramos el objeto. Un objeto se va a declarar igual que se declara una variable. Se declara el objeto, luego se crea el objeto, se crea una instancia del objeto y el constructor es el método que siempre se llama primero. Se le están pasando, este constructor se le pasa como parámetros dos coordenadas cuando se le crea, una coordenada i, 1 y una coordenada 2. Que lo que va a hacer es decir, x es igual a la coordenada 1 e y es igual a la coordenada 2. Luego vamos a tener varios métodos. Tenemos un método que devuelve un objeto tipo punto, digamos, como si fuera una variable tipo punto, pues aquí está devolviendo un objeto tipo punto, no sé, que se llama copia punto. ¿Qué haces? Pues simplemente crea un punto nuevo, pasándole los mismos atributos que este tiene y devolverlo con un return. Trasladar, que le paso dos valores y lo que hace a x le suma el valor de a y a y le suma el valor de b y luego mostrar posición que lo imprime por pantalla. ¿Cómo se utiliza el objeto? Bueno, hemos tenido un pequeño corte, nuestro compañero Juan se ha tenido que ir, así que... Me he quedado yo solo. Continuamos nosotros. Sí. Bueno, como iba diciendo, tenemos el método main. Voy a recapitular un poco. Sí. Tenemos que llamamos a punto, pues simplemente decimos, crea una variable de tipo punto que va a ser igual a new punto, a un nuevo punto, un nuevo objeto tipo punto con estos valores. Esto crea una nueva instancia de punto. ¿Qué significa ese concepto de instancia? Bueno, nosotros podemos tenemos nuestra definición de objeto, pero podemos querer tener 20 objetos, claro, con distintos valores. Los strings, las cadenas de texto, son un objeto. Entonces, no vamos a tener que crear un punto 1, punto 2, punto 3, cada vez que escribir el código, cada vez que queramos llamar a un punto, no. Creamos una clase punto y hacemos varias instancias de la misma. Varias versiones en memoria del objeto punto con distintos valores. Bueno, luego... O sea, dos puntos con los mismos valores sería el mismo punto, al fin y al cabo, ¿no? ¿O son diferentes? Bueno, ahí entramos ya en métodos de comparación. Sí. Es decir, tú a la hora de comparar un objeto puedes hacerlo. De igualar un objeto puedes hacerlo por referencia, es decir, si están en la misma posición de memoria, sí, dos objetos, son el mismo. Claro. O decir, si tienen los mismos atributos, son el mismo. Vale. Eso son cuestiones ya de diseño a la hora de programar un objeto. Vale. Bueno, después lo que hemos hecho ha sido llamar a mostrar posición, trasladar, varios métodos, sí, para ver cómo funciona. Hacemos una copia del punto, creamos un punto P2, que es una copia del punto 1, sí, y mostramos su posición para ver que sea la misma que la del punto 1. Vale. Entonces vamos a ejecutar el código, vale, para ver su funcionamiento. Está compilando. Y aquí lo tenemos. Bueno, ha empezado con las coordenadas 3 y 4, como hemos dicho en el código. Sí. Le ha sumado 1 y 4. Ha creado la copia del punto y la copia del punto efectivamente tiene los mismos atributos. Los mismos valores. Bueno, pues vamos a seguir con la presentación. Venga, paro esto que no está aquí consumiendo y cambio al... aquí.
¿Dónde está? Lo voy a poner en pantalla completa que se vea bien. Ahora. Bien, Vale. aquí tenemos. Vamos con el ejercicio 2. En este ejercicio vamos a ver el concepto de array. Un array es una estructura de datos. ¿Qué es una estructura de datos? Pues una estructura, como su nombre indica, una estructura que almacena datos. Bien sean variables, objetos, Sí, cualquier tipo de cosa. Los hay que pueden almacenar de varios tipos, que solo pueden almacenar un tipo. Un array es la estructura de datos más simple, que es básicamente una serie de posiciones consecutivas en memoria que están reservadas para insertar información. Hace creo que 2 sesiones ya estuvimos trabajando con array, hablamos con un char array y se habló un poco sobre qué era y cómo funcionaba. Entonces este enunciado lo que dice, crear una lista de 10 números enteros aleatorios y saber el número de pares que hay en la lista, de números pares que hay en la lista. Entonces vamos a enseñarlo en el código de nuevo. Pasamos a Siempre. Visual Studio. Y bueno, aquí tenemos que cambiar los nombres de esto, ¿no? Sí. Tienes que cambiamos aquí y ahora ponerle al punto otro le CS quito. y al otro quitarlo. Exacto. Si no, dice 2 más y Claro, no me gusta. ¿Cuál es ¿Cuál tu empiezo? Duda existencial. Exacto. Sí que no. Vale, está todo. Vale. Entonces este código, bueno, Pues, Pues- este trocito ya está. tengo 3 métodos. Tenemos un método que crea la lista de enteros, otro que muestra los elementos y un método main. ¿Qué hace crear lista de enteros? Bueno, pues dice simplemente crea el array, crear un array de algo se crea exactamente igual que crear esa variable, pero con corchetes. En vez de decir int y, decimos int corchetes, lista enteros. Eso está diciendo un array de Exacto. créame un array que va a almacenar enteros. Hmm. Y decimos de qué longitud lo queremos. Hay estructuras de datos que pueden tener longitud variable y hay otras que longitud fija. Esta solamente puede tener longitud fija. Sí. En este caso de 10. Es decir, va a tener posiciones del 0 al 9. Recordamos, importante, siempre Sí, se muy empieza importante, sí. contando de 0. Bueno, va a usar el objeto random, va a crear un nuevo objeto tipo random y entonces va a decir, va a hacer un bucle que va a recorrer de 0, un bucle for va a recorrer de 0 hasta 9, bueno, todas las posiciones del array diciendo, Claro. esa posición es un aleatorio. Randomness obtiene un aleatorio, está diciendo, dame un aleatorio nuevo. Exacto. Y lo meto en esa posición. Bueno, y devuelve la lista. Vale, el método mostrar pares, que he olvidado comentarlo antes, Sí. se me ha ido la vista al ver el código, que se le pasa una lista de enteros, o sea, se le pasa otro array de Sí, el enteros, array de enteros. que se llama lista enteros, y de nuevo un bucle for que va a recorrer todo el array, diciendo, si el número es par, Exacto. lo comprueba si es par, viendo el resto de dividirlo entre 2, pues escribe ese número por pantalla. Ahora está utilizando write en vez de writeLine, que es lo que habíamos utilizado hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia? WriteLine escribe la línea y pega un salto de línea. Write escribe, pero no salta de línea. Claro. Luego tenemos mostrar elementos, que de nuevo recorre el array sacando toda la información. Sí, es lo mismo. Este tipo de bucle es muy habitual cuando se trabaja con un array. Existe otro bucle que se llama, bueno, un bucle for each. Es for each. For each, la variable donde vamos a almacenar cada valor, in y la estructura de datos. Exacto. Eso lo que va a hacer es recorrer automáticamente toda la estructura de datos metiendo el elemento de cada posición en esa variable. Después tenemos, bueno, el método main, que crea la lista de enteros, lo pasa a los distintos métodos que hemos creado. Sí, no tiene. Pues Vamos a ejecutar como antes. ejecutamos el código. Vale. Y aquí lo tenemos. Lo voy a mover para que se vea como antes, que se vea aquí lo que hemos hecho. Ha creado, bueno, ha mostrado todos los elementos de la lista. Sí. Y luego ha mostrado solamente los elementos pares. Exacto. Decir que tenemos un profesor que no se cree que funcione en nuestras demos realmente.
Así que, hola, funciona. Funciona. Si quieres te dejamos. Como siempre, www.netalmeria.net, ahí va a estar el código. Exacto. En el apartado del blog habrá una entrada con el código de todas las sesiones. Ahí. Con todos los PDF también, ¿no? Claro, claro. Con todo. No, es más, ese es el hombre que decía Sí. que redacta las entradas del blog, él será el que haga la recapitulación de los PDF. Exacto. Lo pondré todo. Con junto. motivo de subir estos vídeos rehechos. Exacto. Bueno, vamos con el tercer ejemplo, Te he puesto aquí el PDF. tercer y último ejemplo de la sesión. Para trabajar con strings. De nuevo, vamos a introducir un pasito más en el trabajo con strings. Dice, sea la frase o la caracola, realiza las siguientes acciones. Todas las letras las pasa a mayúsculas. Recordamos que en una sesión anterior habíamos pasado todo a minúsculas, ahora pasamos todo a mayúsculas y cambiamos las as por asteriscos. Se ve que hola caracola es un insulto y ha decidido censurarlo. Exacto. Bueno, lo que hace al fin y al cabo, este no lo vamos a enseñar ni siquiera en Visual Studio, No, es muy sencillito. un método main. Creamos un string hola caracola y ahora dice, llama a WriteLine, ya lo conocemos, el método WriteLine y el método ReadLine, va a escribir frase toUpper, o sea, llamando al método toUpper, que lo que hace es pasar todo a mayúsculas, Exacto. y después que lo ha pasado a mayúsculas, después de hacer el toUpper, llama al método replace. El método replace es otro método de string que permite que busque caracteres en el carácter que le hemos dicho en string y lo reemplace por otro. En este caso, reemplaza las as por asterisco. Podríamos haberlo hecho al revés, pero ¿qué habría pasado? Si lo hacemos al revés, primero el replace y luego el toUpper, vamos a tener que considerar el caso de que llamar a dos replace, en el caso de que la A sea mayúscula y en el caso de que la A sea minúscula, Exacto. para hacer correctamente la búsqueda. Y una cosa, antes de en el replace, le podemos pasar en vez de A, por ejemplo, 2 letras. Sí. No hay problema. Sí, sí. String. Realmente lo que acepta como parámetro no es un char, sino que acepta Es un string y otro string. Vale. Por lo cual podemos Claro, pasarle puedes cambiarlo por lo que quieras. cualquier conjunto que va a buscar ese conjunto, ese patrón en el string y a Sí. reemplazarlo. Vale. Está perfecto. Y bueno, Y listo. hasta esto ha sido todo en esta sesión. Sí. Nos vemos en la próxima. Como siempre, muchas gracias por seguirnos. En la sesión 6 nos vamos a adentrar un poco más en el tema de objetos, viendo sobre todo los tipos de objetos y lo que hemos comentado hoy, hemos introducido un poco de herencia. Exacto. Y bueno, lo dicho, muchas gracias por seguirnos. Gracias por Recordad vernos. que todo el material está en nuestra web y nos vemos en la próxima sesión. Exacto.